El intento de anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos es uno de los episodios más complejos y fascinantes de la historia del Caribe. A pesar de su relevancia, este suceso no suele ocupar un lugar central en las narrativas históricas, aunque tiene implicaciones profundas sobre la soberanía, las dinámicas internacionales y los intereses estratégicos de los imperios del siglo XIX. La situación política de la República Dominicana durante la segunda mitad del siglo XIX era de inestabilidad tras su independencia de España en 1865, luego de la Guerra de la Restauración, lo que llevó al presidente dominicano Buenaventura Báez a explorar soluciones radicales, como la anexión a los Estados Unidos. En este vídeo vamos a profundizar los personajes involucrados, los debates que surgieron y las implicaciones a largo plazo. Tras obtener la independencia de Haití en 1844, la República Dominicana no encontró la estabilidad deseada. Aunque la independencia, liderada por figuras como Juan Pablo Duarte y la Trinitaria, fue un logro importante, los problemas comenzaron casi de inmediato. La joven nación estaba en una situación precaria. Su economía había quedado devastada por años de dominio haitiano, y las tensiones internas complicaban aún más el panorama. El temor a una nueva invasión haitiana era constante. Entre 1844 y 1856, Haití intentó en varias ocasiones reconquistar la República Dominicana, sumiendo al país en una serie de conflictos que debilitaban aún más sus ya escasos recursos. Estos enfrentamientos, conocidos como las Guerras de Independencia Dominicana, no solo drenaban las finanzas, sino que mantenían a la población en un estado de inseguridad permanente. En medio de este caos, surgieron dos grandes facciones políticas. Los conservadores, liderados por Pedro Santana, buscaban estabilidad a través de alianzas extranjeras y un gobierno fuerte y centralizado. Santana, quien gobernó en varias ocasiones, veía la situación del país como insostenible sin apoyo externo. Por otro lado, los liberales, bajo el liderazgo de Buenaventura Báez, proponían un camino de mayor independencia política, aunque también exploraban alianzas con otras naciones. La frágil economía dominicana agravaba la situación. Dependiendo principalmente de la agricultura, el país no tenía los recursos necesarios para mantenerse a flote. Los intentos de reactivar la producción se veían obstaculizados por las guerras internas y las constantes amenazas externas. La deuda externa, acumulada para financiar los conflictos y la administración del país, crecía incontrolablemente, limitando las opciones de los gobernantes. Fue en este contexto que, en 1861, Pedro Santana tomó la polémica decisión de solicitar la anexión de la República Dominicana a España. Santana creía que, al reincorporarse al Imperio Español, el país encontraría la estabilidad política y económica que necesitaba desesperadamente. Sin embargo, esta medida resultó ser un grave error de cálculo. La anexión a España fue recibida con rechazo por la mayoría de los dominicanos, quienes consideraban la independencia como un logro demasiado reciente para ser sacrificado tan rápidamente. Este descontento estalló en la Guerra de la Restauración, 1863 a 1865, un conflicto que enfrentó a los dominicanos con las fuerzas coloniales españolas. Liderados por figuras como Gregorio Luperón, los restauradores lograron expulsar a los españoles en 1865, restaurando la independencia de la República Dominicana. Aunque la independencia fue reconquistada, el precio fue alto. La economía del país quedó completamente destruida, los cultivos fueron arrasados, la infraestructura en ruinas, y la deuda externa había crecido aún más. El país se encontraba profundamente dividido, no solo políticamente, sino también socialmente. Por un lado, los sectores rurales, que habían sido el principal apoyo en la Guerra de Restauración, se sentían traicionados por los líderes políticos que seguían buscando soluciones externas. Por otro lado, la élite urbana veía en estas alianzas con potencias extranjeras la única forma de salvar al país de un colapso económico. En medio de una crisis política, económica y social, el presidente Buenaventura Báez asumió el liderazgo de la República Dominicana con una misión clara: salvar al país del colapso total.
Báez era un político experimentado, conocido por su capacidad para maniobrar en situaciones difíciles. A pesar de su pasado controvertido, especialmente por su papel en la política interna y sus relaciones con potencias extranjeras, Báez tenía una visión pragmática sobre cómo asegurar la supervivencia de la nación. En 1869, tras la devastadora Guerra de la Restauración, la situación era insostenible. La economía del país estaba colapsada, el sistema político era inestable y la amenaza de una nueva invasión por parte de Haití seguía latente. Báez, quien había buscado en el pasado alianzas con Francia y España, vio en los Estados Unidos una oportunidad única para proteger al país y revitalizar su economía. La idea de la anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos no surgió de la nada. Durante el siglo XIX, varias naciones latinoamericanas consideraron alianzas o anexiones con potencias extranjeras como una forma de estabilizarse, especialmente en momentos de crisis. En el caso dominicano, Báez creía que los Estados Unidos, con su creciente poder militar y económico, podrían ofrecer la protección y el apoyo financiero que el país necesitaba para salir del abismo en el que se encontraba. En este contexto, Báez inició un proceso formal de negociaciones con el gobierno estadounidense. En Washington, algunos sectores veían con buenos ojos la posibilidad de expandir la influencia de los Estados Unidos en el Caribe. William H. Seward, secretario de Estado del presidente Ulysses S. Grant, apoyaba firmemente la idea de la anexión, ya que veía en la República Dominicana una posición geopolítica estratégica para el comercio y la expansión militar. Además, la anexión podría garantizar el acceso a los recursos naturales de la isla y proporcionar una nueva base para las rutas comerciales en el Caribe. Báez también aprovechó su habilidad política para promover la anexión en la República Dominicana. Utilizó su influencia para ganar el apoyo de varios sectores dominicanos, especialmente de la élite económica, que veía en los Estados Unidos una fuente de inversión y estabilidad. Sin embargo, no todos compartían esta visión. Muchos dominicanos consideraban la anexión como una traición a la soberanía nacional, especialmente después de la reciente experiencia con la anexión a España. El espectro de la dominación extranjera seguía presente en la memoria colectiva del país. A pesar de las divisiones internas, Báez avanzó con el plan. La propuesta formal de anexión fue presentada en Washington, donde se discutió ampliamente en el Congreso. El gobierno dominicano incluso llegó a firmar un tratado preliminar de anexión en 1870, que incluía la compra de la isla por $1,5 millones y la promesa de ciudadanía estadounidense para los dominicanos. Sin embargo, el proyecto de anexión finalmente fracasó debido a la oposición interna en los Estados Unidos. Los sectores más conservadores del Congreso, así como figuras importantes del ámbito político estadounidense, se oponían a la idea de incorporar una nación de mayoría no blanca. Además, surgieron preocupaciones sobre los costos y los riesgos de una intervención directa en la política interna dominicana. Este fracaso dejó a Báez en una posición política difícil. Aunque continuó en el poder por un tiempo, su intento de anexión marcó el comienzo de su declive político y el aumento de la oposición interna. En los Estados Unidos, el presidente Ulysses S. Grant vio en la posible anexión de la República Dominicana una oportunidad no solo para expandir la influencia de su país en el Caribe, sino también para consolidar los principios de la doctrina Monroe, que desde 1823 había buscado mantener a las potencias europeas fuera del continente americano. Para Grant, la anexión de Santo Domingo representaba una oportunidad estratégica en varios frentes: político, militar y social. El Caribe se estaba convirtiendo en un área de creciente interés para los Estados Unidos, ya que era una región clave para el comercio marítimo y la expansión de rutas comerciales. Al anexar la República Dominicana, Grant pretendía establecer una base naval estratégica en la bahía de Samaná, una ubicación que le permitiría a los Estados Unidos proyectar su poder militar en el Caribe y proteger sus intereses en la región. Además, la anexión proporcionaría acceso a los recursos naturales de la isla, como la caoba y el azúcar, lo que beneficiaría a la economía estadounidense. Sin embargo, el interés de Grant no se limitaba a cuestiones geopolíticas o económicas. Tras la guerra civil y la abolición de la esclavitud, los Estados Unidos enfrentaban una realidad compleja en cuanto a la integración de los afroamericanos en la sociedad. La reconstrucción en el sur estaba siendo un proceso conflictivo y lleno de tensiones raciales, lo que preocupaba a Grant. En este contexto, veía en la República Dominicana una posible solución. La isla podría convertirse en un refugio para afroamericanos, un lugar donde podrían establecerse lejos de la discriminación y la violencia racial que persistía en el sur de los Estados Unidos.
Grant creía que la anexión de la República Dominicana no solo consolidaría el poder de los Estados Unidos en el Caribe, sino que también proporcionaría una salida humanitaria para aquellos afroamericanos que deseaban escapar de las dificultades en su país. En varias cartas personales, Grant expresó su convicción de que la isla podría ser un hogar de libertad y oportunidades para los afroamericanos, lejos de la hostilidad racial que enfrentaban en su tierra natal. A pesar de su entusiasmo, Grant enfrentó una fuerte oposición política. Muchos en el Congreso de los Estados Unidos no compartían su visión y veían la anexión con escepticismo. Los opositores temían que el costo de anexar y gobernar una nación caribeña fuera demasiado alto, tanto en términos financieros como diplomáticos. Además, había preocupaciones raciales. La idea de incorporar a un país con una población predominantemente no blanca era rechazada por varios sectores políticos, que temían que la integración de la República Dominicana pudiera cambiar el equilibrio racial en los Estados Unidos. Finalmente, la resistencia interna en el Congreso y las presiones diplomáticas llevaron a que el proyecto de anexión se derrumbara. El Senado estadounidense rechazó el Tratado de Anexión en 1870, poniendo fin a los esfuerzos de Grant para incorporar la isla. A pesar de los intensos esfuerzos diplomáticos de Ulysses S. Grant en Estados Unidos y de Buenaventura Báez en la República Dominicana, la anexión de la isla no logró materializarse. El punto crucial llegó en 1871, cuando el Senado estadounidense votó el Tratado de Anexión. La votación terminó en un empate de 28 a 28, lo que resultó en el rechazo del tratado, ya que se requería una mayoría de 2/3 para su aprobación. Este empate reflejaba no solo la falta de consenso en el Congreso, sino también las crecientes divisiones en la sociedad estadounidense. El fracaso del tratado fue en gran parte consecuencia de la oposición, tanto dentro como fuera del Congreso. En Estados Unidos, muchos veían la anexión como un acto de imperialismo innecesario y peligroso, especialmente en una época en la que el país aún estaba lidiando con los efectos de la guerra civil y el proceso de reconstrucción. A medida que avanzaban las discusiones, el público y algunos líderes políticos comenzaron a cuestionar la viabilidad y los riesgos de incorporar a una nación caribeña predominantemente no blanca. La resistencia a la anexión se convirtió en un símbolo de la lucha entre los defensores del expansionismo y aquellos que rechazaban cualquier forma de intervención en el Caribe. El fracaso del tratado dejó profundas secuelas tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos. En la República Dominicana, el rechazo estadounidense significó la pérdida de una posible solución a sus problemas económicos y políticos. Tras el colapso de las negociaciones, la isla continuó sumida en la inestabilidad, con conflictos internos constantes y gobiernos frágiles. Esta situación de vulnerabilidad la haría presa fácil de futuras intervenciones extranjeras. Uno de los episodios más relevantes de esta inestabilidad sería la ocupación militar estadounidense en 1916, que duraría 8 años y marcaría una nueva etapa en la historia de la isla. En cuanto a Estados Unidos, el fracaso del Tratado de Anexión de Santo Domingo fue un golpe para la política exterior de Ulysses S. Grant. Grant había invertido gran parte de su capital político en la idea de la anexión, no solo como una medida estratégica para el Caribe, sino también como una solución humanitaria para la integración racial en su país. Sin embargo, la derrota en el Senado y la reacción pública en contra del expansionismo imperialista limitaron su capacidad para llevar a cabo otros proyectos de política exterior ambiciosos. En conclusión, el intento de anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos fue un reflejo de las profundas crisis que vivía la isla tras años de conflictos internos y externos. Para Buenaventura Báez, la anexión representaba una solución pragmática a los problemas de inestabilidad política y económica, mientras que para Ulysses S. Grant, ofrecía la oportunidad de expandir la influencia estadounidense en el Caribe y consolidar la doctrina Monroe. A pesar de los esfuerzos de ambos líderes, el Tratado de Anexión fue rechazado en el Senado estadounidense en 1871 debido a la falta de apoyo en el Congreso y la creciente oposición pública al imperialismo. Este fracaso no solo dejó a la República Dominicana expuesta a nuevas olas de inestabilidad que culminaron en la ocupación militar estadounidense de 1916, sino que también marcó un límite en la política expansionista de los Estados Unidos en la región. El legado de este intento fallido destaca la complejidad de los intereses diplomáticos y las dificultades que enfrentan las naciones en tiempos de crisis. Aunque la anexión no se concretó,
Las tensiones y dinámicas de poder que surgieron en ese periodo continuarían influyendo en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante muchas décadas. Sin más que agregar, gracias por ver este vídeo. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos de saberes profundos y recuerda compartirlo con tus amigos. Nos vemos en un próximo encuentro.